Creo que podés grabar. Perfecto. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por tu generosidad de participar en este ciclo de charlas con los y las estudiantes del doctorado en Ciencia Política de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Bueno, todos y todas conocemos perfectamente a Ernesto, pero sin embargo lo voy a presentar de todas maneras. Ernesto Calvo es profesor de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland y director del Laboratorio Interdisciplinario para las Ciencias Sociales Computacionales. Su trabajo se centra en el estudio de los sistemas electorales, Congreso, comunicación política, redes sociales y metodología. Tiene infinidad de trabajos publicados en las principales revistas de ciencia política de Europa, Estados Unidos y América Latina. Sus más de 70 artículos sobre política legislativa, elecciones y comunicación política han sido premiados en 3 ocasiones por la APSA, la Asociación Norteamericana de Ciencia Política, y entre sus libros más recientes se destacan, junto a Natalia Aruguete, Fake News, Trolls y otros encantos, Cómo funcionan, para bien y para mal las redes sociales, publicado por Siglo XXI en 2020, y con Victoria Murillo, Non-Policy Politics, publicado en 2019, y Anatomía Política de Twitter en la Argentina, publicado en 2015. Bueno, hecha esta muy breve presentación, Ernesto, te cedo la palabra y nuevamente muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros este momento. Gracias. Y esto, digamos, era medio informal, así que interrumpan, eh, pregunten, charlen, comenten lo que tengan ganas. Eh, Cuando me habían invitado, lo que me habían comentado era que estaban interesados en un poco cómo la trayectoria de investigación de distintos proyectos había llegado al momento donde estamos ahora. Y pensé que en verdad era también una buena excusa, dado que esto es un programa de doctorado con colegas profesionales que están preparándose para enviar materiales y para colaborar y para realizar tareas de investigación. Comentar quizá brevemente un poco cómo cambió la disciplina en estos 20, 25 años y cómo en realidad parte de la agenda tiene que ver no solamente con temas, sino también con dinámicas muy distintas de investigación que hace 15 o 20 años no tenían lugar. Entonces, empiezo por un pequeño ejemplo. Nos pidieron hace algunas semanas, o bueno, algunos meses, y entregamos hace algunas semanas un trabajo sobre COVID en ciencia política como una especie de revisión de la bibliografía. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue ir a la CDC, al Centro de Disease Control de Estados Unidos, y ahí están acumulando todo lo que se está publicando sobre COVID en la actualidad, en tiempo real. En este momento hay más de 200.000 artículos publicados sobre COVID ya. De esos más de 200.000 artículos publicados sobre COVID, eso piensen son como 3.000 artículos diarios que hay sobre COVID. Y de esos cerca de 200.000 artículos sobre COVID hay cerca de 7.000 artículos que son de ciencia política. Se están escribiendo diariamente y poniendo en el aire, digamos, en los distintos lugares de investigación, cerca de 30 a 40 artículos de ciencia política todos los días sobre coronavirus, nada más. Y eso plantea un poco lo que está pasando con la disciplina en general. Estos artículos que son sobre coronavirus, en lugar de tener un artículo, en lugar de tener un autor, tienen 3, 4, 5, 10 autores. En lugar de ser artículos de 8.000, 9.000, 10.000 palabras, son artículos de 3.000, 4.000, 5.000 palabras. En lugar de estar preparándose, produciéndose, creando data y todo para publicarse en 2, 3, 4 años, se están publicando en el lapso de 2, 3, 4 meses. Algo que es muy parecido a otras disciplinas que habitualmente no eran de las ciencias sociales. Eso lo que ha hecho es acelerar lo que venimos viendo en el campo de la ciencia política desde hace cerca de 15 años, que es un cambio radical en la forma en que se hace la investigación, en la cual la gran mayoría de lo que estamos haciendo es colaborativo, es rápido, es más corto, es empírico, y hay una competencia feroz para publicar en un número de revistas académicas que no ha crecido con la misma velocidad que ha crecido la producción académica de la ciencia política y de las otras disciplinas. Entonces, es medio difícil decir cómo uno llega a la agenda de investigación actual sin pensar que eso es algo que está en el trasfondo, que cuando, por ejemplo, uno piensa en trabajos sobre COVID y pandemia y polarización, estamos pensando en productos que
desde el momento de la concepción hasta el momento de la salida a los colegas o de su publicación, queremos que este tipo de productos tengan 4, 5, 6, 8 meses y ya estén en el aire. Y eso quiere decir que cuando se discute cómo es la investigación, ahí estoy admitiendo que yo a cargo me parece admitir alguna gente. Cuando se discute cómo se ha definido mi agenda de investigación y cómo se ha definido la agenda de investigación de los colegas en relación a pandemia, crisis, polarización, etc., hay que analizar la confluencia de distintas agendas de colegas que van llegando a estos distintos temas de distintos ángulos y que justamente contribuyen cada una de sus propias disciplinas. Cuando armamos el laboratorio interdisciplinario de ciencias sociales y computacionales, empezamos a interactuar con gente de comunicación, gente de negocios, gente de economía, gente de antropología, de las humanidades, y ahora incluso recibimos a veces para evaluar textos que están yendo a Science, a Nature, cosas que están saliendo justamente de biología, de medicina, de todas las disciplinas, cosas que eran impensables. Hace algunos años me invitaron por primera vez a presentar, por ejemplo, en el Instituto de Cálculo en Argentina, y me dijeron en chiste que era la primera vez que tenían un politólogo en el Instituto de Cálculo preparando y presentando algo sobre lo que se hacía en redes sociales en las ciencias políticas. Eso quiere decir que todos los trabajos que estamos produciendo ahora, es cierto que había una dinámica de cátedras, de equipo en la UBA, ¿no? En las ciencias sociales en Argentina, en la cual había mucha gente que estaba trabajando en temas afines, pero lo que tenemos ahora es un mecanismo mucho más descentralizado, en la cual yo tengo hoy, mientras estamos hablando, 10 artículos en producción, y esos 10 artículos tienen colaboradores completamente distintos. Estoy haciendo un artículo con un colega de Corea y un colega que está en Harvard, que es sobre ideología y sobre posicionamiento político. Estoy haciendo un artículo con colegas que están en Chile, Venezuela, y Ingrid Bergman, y con Natalia Arguete, que está acá. Yo estoy en Estados Unidos, que es sobre encuadres y noticias falsas. Estoy haciendo artículos sobre noticias falsas y COVID con Tiago Ventura, que ahora está en la Getúlio Vargas, con Joan Timoneda, español, que ahora está en Purdue. Lo que digo es, hay una comunidad que está produciendo, y no en el sentido de la vieja comunidad que estamos todos discutiendo los mismos temas, sino que cada uno de ellos, cada una de las personas que les nombré, tiene a su vez 5, 6, 7 artículos que está trabajando con otra gente que está vinculada también con otros temas. Entonces, cuando uno ve la red de colaboración y la red de citación que se conforma con este tipo de estrategias de investigación, uno piensa mucho más globalmente cómo distintos temas que nos interesan van intersectando, ¿no? van generando disparadores y proyectos y data que terminan después en formas de colaboración completamente distintas a las que teníamos cuando yo empecé a estudiar, sin duda, pero también cuando terminé el doctorado. Y terminé el doctorado hace un tiempo ya, pero 20 años, digamos, no hace 50. Todo lo que yo aprendí en el doctorado sobre métodos es algo que en este momento ya no uso. Uso cosas que se han desarrollado en estos 20 años. Y cada vez que trabajamos en este tema hay más división de trabajo que la que teníamos hace 20 años. Yo muchas veces me ocupo de la parte estadística, siempre tengo colegas en este proyecto, por ejemplo, de ideología con Harvard y Corea. Tengo colegas que hacen a menudo modelos formales. Tengo gente, por ejemplo, como Natalia Arguete, que trabaja desde la comunicación con ángulos muy distintos. Entonces, cuando uno piensa qué es la agenda sobre polarización en la que estoy trabajando ahora, lo que tengo que decir es una comunidad de gente en la cual yo camino en conjunto con una colección de colegas que están trabajando en temas afines, y donde cada uno de ellos está a su vez trabajando con otros colegas y caminando en direcciones que intersectan con agendas de investigación que les son a ellos interesantes. Entonces, la disciplina, cuando entran los estudiantes a Maryland y preguntan un poco cómo es la dinámica de formación en la cual tienen que pensar, yo siempre les digo, piensen lo que producen a nivel teórico como un producto más dentro de una cadena. Es un pipeline, ¿no? Hay una cadena de montaje, y de esa cadena de montaje todos los proyectos que uno tiene se van organizando de los proyectos más adelantados a los proyectos menos adelantados, y los proyectos que están adelante en mi pipeline son los que tienen mejor data, los que tienen teoría más interesante, los que tienen los colaboradores con los cuales más siento que hay
crecimiento, ¿no? El chiste que hago es, si uno colabora solo con gente que está trabajando en cosas como uno, salen teorías con cola de chancho, ¿no? Es todo endogámico, no hay variedad genética, no hay crecimiento en términos de teoría, entonces uno termina produciendo cosas que son hiperespecializadas, pero medio cacofónicas. Entonces, en todos estos proyectos, incluido lo que voy a hablar un poco ahora sobre sesgos y sobre COVID, lo que tienen que pensar es que en ese pipeline, ¿no? En esa cadena de montaje, los datos más interesantes y los argumentos y las discusiones que nos parecen más centrales en un determinado momento son realmente las que están ahora adelante y las que organizan mis prioridades. Entonces, digamos que en lugar de que tenga un proyecto, como decía, les muestro, comparto pantalla como para mostrarles una familia de proyectos, ni siquiera es la totalidad de los proyectos, pero por ejemplo, una familia de proyectos se ve como esto que les estoy mostrando acá, ¿no? Entonces, hay toda una parte del trabajo de investigación académica de estos últimos 5 años, en el cual yo empecé a integrar mucho trabajo que venía haciendo sobre modelos formales, sobre redes sociales, sobre modelos de redes, y en la vinculación con colegas como Natalia Aruete, migrar hacia temas de comunicación y tratar de pensar mejor la política, la comunicación y las redes sociales de una forma más integral. Entonces, ¿qué produce eso? Eso produce muchas distintas agendas con distintos productos. Cuando yo, por ejemplo, trato de entender cómo se comunica la polarización en las redes sociales, hay una parte de eso que tiene que ver con la topología de las redes sociales, cómo está la gente conectada. En la cual, por ejemplo, pensamos en esto, que son la activación de encuadres en red, que tienen que ver con cómo distintos sujetos van activando piezas de información, y de esas piezas de información son todas parciales, y en el muro de ustedes cambia la frecuencia con la cual ven distintos encuadres. Entonces, si ustedes son kirchneristas, no es simplemente que lo que reciben es contenido kirchnerista, lo que reciben es contenido que tiene determinados elementos de encuadre que aparecen más frecuentemente y que producen composicionalmente un encuadre que uno puede entender. Y distintos lugares de una red social activan distintas composiciones de estos encuadres. Entonces, toda una gama de problemas teóricos que aparecen con eso es cómo se constituye un encuadre a partir de la confluencia de activaciones de mensajes en redes sociales. Yo, por ejemplo, tengo la propensión a activar este grupo de mensajes y lo hago 1, 2, 10 veces, y otro colega esta serie de mensajes y otro colega esta serie de mensajes, y eventualmente con distintas frecuencias van llegando imágenes, textos, fotos, y eso va constituyendo un encuadre. Entonces, al pensar las redes sociales y pensar cómo construyen una narrativa, en lugar de pensar de arriba hacia abajo, uno lo que trata de pensar es cómo la interacción en las redes produce cambios en las frecuencias de los elementos de encuadre, y eso produce esto, ¿no? Esta gama de encuadres posibles que tienen distintas ubicaciones en distintas redes. Después les puedo mostrar un poquito. Entonces, de pronto entro en comunicación, intersecto, ¿no? Con colegas como Natalia Aruete, como Pablo Boscovsky, como Silvia Weisberg, como Sebastián Valenzuela, y con toda esta gente, ¿no? En particular con Natalia, que venimos trabajando mucho, empezamos a pensar, bueno, cómo la estructura de la topología de las redes sociales cambia la forma en la cual los discursos conectan, se amplifican y producen representaciones del mundo que tienen sentido. Cómo leemos el mundo en las redes sociales cuando la contribución de la información viene dada por cómo conectamos con otros individuos. Entonces, en el momento en que llegamos a eso, aparecen otro tipo de problemas, ¿no? Estamos tratando de resolver por qué la gente intersecta con ciertos contenidos y cómo habla entre sí y por qué activa cierto tipo de imágenes, de textos, etc. Y de pronto aparecen hiperlinks con noticias. Y esas noticias van, por ejemplo, a Página 2, y a Ámbito Financiero, y a La Nación, y a Clarín. Y cada uno de los individuos está pensando, ¿no? Cómo conectan esos hiperlinks, ¿no? Y cómo un individuo comparte muchas noticias de todos los temas, y cómo hay ciertos medios que aparecen linkeados por todos los usuarios, y cómo hay ciertos usuarios que solo linkean información a ciertos medios, y de pronto aparece toda una gama de discusión teórica que yo no conocía anteriormente, porque uno va entrando en estos universos teóricos, que tiene que ver con el estudio de news sharing, de lo que se comparte.
¿Y qué quiere decir atención, ideología, reputación? Cuando los individuos comparten información compleja y entre ellos comparten, por ejemplo, noticias de diario y lo hacen con distinta frecuencia. Si Analía, por ejemplo, recibe un mensaje de tweet que tiene uno de Página 12 y otro de La Nación, ¿cuál es más probable que comparta, aun si tienen el mismo contenido? Y entonces ahí de pronto entra a jugar la congruencia ideológica, ¿no? La congruencia cognitiva por un lado, pero también la atención al tema, también la reputación de los medios. Entonces toda la discusión en New Sharing es distinta que la de activación de encuadres. Están vinculadas, pero conceptualmente, como problema teórico, son distintos. Entonces de pronto con Tiago Ventura y con Natalia Aruguete empezamos a branch out, ¿no? A salir en otras ramas de investigación para tratar de entender cómo no solamente se están activando encuadres, sino que además se activan encuadres que tienen en particular estos medios de comunicación. Y en eso de pronto tenemos medios de comunicación falsos, como en Brasil. Y empezamos a preguntarnos por qué cuando uno hace New Sharing aparece, por ejemplo, República del Curitiba como un diario falso y ese se empieza a expandir y lo hace una tasa distinta que Beija. Entonces aparece de nuevo una agenda en la cual la data y los problemas teóricos y los problemas empíricos te empiezan a llevar por realmente caminos de investigación que son completamente distintos. Entonces, ¿cuándo pesa más atención? ¿Cuándo pesa más ideología? ¿En qué medida la ideología hace que la atención aumente? Y de pronto eso nos lleva a distintos problemas porque tenemos una intervención en toda nuestra agenda de investigación. ¿Qué es el COVID? El COVID es como un gran experimento que viene y pone una cuña en toda la agenda de investigación que tenías y produce no solamente un cambio en la continuidad de los fenómenos sociales y una discontinuidad que podemos medir qué es lo que produce, sino también en nuestras propias agendas de investigación. Y de pronto, analizando encuadres que tenían que ver con polarización, que tenían que ver con políticas, y analizando contenidos como por ejemplo que tenían que ver con news sharing, con compartir noticias y con las autoridades, aparece el COVID y nos preguntamos, bueno, ¿y cómo encuadran las redes sociales el riesgo? Y de pronto es imposible pensar eso sin ir a Kahneman y Tversky, y a toda la literatura de la economía que habla sobre riesgo sanitario y con las percepciones de riesgo como algo que también es sujeto a encuadre, pero no a un encuadre político de polarización, sino un encuadre sanitario y ligado a la utilidad y a los riesgos relativos que tienen los sujetos. Entonces, cuando uno va avanzando, cada una de las cosas que está pasando en el mundo está interviniendo en nuestras teorías y forzando que la teoría de respuestas que son muy distintas. Y las respuestas que te tienen que dar, a diferencia de las viejas teorías globales que había hace un siglo, ahora uno tiene la mitad de la humanidad en Facebook y no hace una teoría sobre Facebook. Es como si uno hiciera una teoría sobre el mundo. Uno hace una teoría sobre ciertos elementos que ocurren en Facebook, ciertos elementos que ocurren en Twitter y ciertos elementos que ocurren cuando hay una intervención como la pandemia. Y cada una de estas cosas requieren distintos tipos de colaboraciones con gente que está trabajando en estos distintos temas. Entonces, en el riesgo sanitario y encuadre aparece Carlos Scartazzini, ¿no? desde la economía, tratando de contribuir justamente a cómo el riesgo sanitario afecta la confianza y cómo afecta entonces la transmisión y amplificación de mensajes de riesgo sanitario en las redes. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que cuando tengo que describir mi agenda hoy, si se dan cuenta, lo que estoy describiendo es una comunidad de sujetos tratando de dar coherencia a intervenciones en la cual uno necesita respuestas en un fenómeno en particular, en este caso son las redes sociales y la política, ¿no? Vistos de la comunicación como un problema de encuadre, vistos de la política como un problema de polarización, visto desde el riesgo sanitario como un problema justamente, traído de la pandemia, de cuánto pueden, por ejemplo, las personas ponerse una máscara o restringir su movimiento o darse la vacuna. Y cada uno de estos elementos está cruzado entre sí y uno tiene que elegir líneas de investigación que son más prometedoras. Entonces, para no ir demasiado lejos con esas cosas, ¿no? Les doy una muestra de un ejemplo donde todas estas cosas están como interactuando, ¿no? Y donde podemos ver estas distintas agendas en movimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros para analizar, ¿no? Todos estos elementos de encuadre que tienen que ver con la epidemia, que tienen que ver con la polarización, decimos, bueno, uno
no sabe que hay, ¿cómo se llama?, republicanos y demócratas, que hay temas que son wedge, que los dividen a ellos. El coronavirus es algo que los divide o que los unifica, ¿no? Lo mismo en Argentina, divide a macristas y kirchneristas, divide a Juntos por el Cambio y a Frente de Todos, o los unifica, los hace pensar del mismo modo. Entonces, las mismas herramientas que utilizamos para pensar los encuadres, de pronto los empezamos a utilizar para tratar de ver si, por ejemplo, cuando uno pregunta, no solo si el gobierno ha tenido una respuesta que es apropiada, que los que apoyan al gobierno dicen que sí, en este caso Morena, y los que no apoyan al gobierno dicen que no, en el caso del PAN o el PRI, sino también qué pasa si uno les pregunta cuán probable es que se puedan enfermar de COVID. ¿No? Y al hacerlo, uno tiene de pronto individuos que, si están alineados con la oposición, piensan que el riesgo es alto, y si están alineados con el gobierno, piensan que es bajo, o si el gobierno enfatiza el tema sanitario en lugar del tema económico, ¿no?, como en el caso de Argentina, o si lo hace como en el caso de Brasil, enfatizando el tema económico en lugar del sanitario, lo que vemos es estos efectos de encuadre del riesgo sanitario que van tomando carne en las identidades políticas que se alinean con gobierno de oposición y con el tipo de intervenciones de gobierno y de oposición. Entonces, nuevamente, imaginen que empezamos de cero y que no tenemos colaboradores y no empezamos una investigación todavía y nos encontramos con esta data, este resultado, ¿no?, acá en Brasil. Y tenemos que los que apoyan a Bolsonaro piensan que Bolsonaro responde bien a la pandemia, y que los que apoyan a Haddad en la elección piensan que el gobierno hizo mal en la pandemia. Y cuando les preguntamos si creen que se pueden enfermar, por ejemplo, los que votan por Bolsonaro piensan que es una gripeciña, y los que votan por Haddad piensan que se pueden enfermar, y los que votan por Haddad piensan que pueden perder el trabajo, mientras que los que votan por Bolsonaro piensan que no pueden perder el trabajo. Y ahí entonces uno tiene que dar una respuesta, y estas respuestas que tiene que dar pueden estar vinculadas con muchísimas cosas, como por ejemplo que si Bolsonaro dice que una gripeciña los va a enfermar de COVID, o sea, no los va a enfermar gravemente, la pregunta es, esa información, Bolsonaro diciendo esto no es realmente relevante, ¿es un problema de información? ¿Nos está diciendo que el gobierno no va a actuar y por tanto es más probable que nos enfermemos? ¿O es un problema de identidad política y por tanto yo respondo si me enfermo o no me enfermo porque apoyo al gobierno o porque apoyo a la oposición? ¿Cómo discriminamos aquello que tiene que ver con lo informativo que nos dice Bolsonaro cuando dice es una gripeciña? ¿Y cómo discriminamos aquello que tiene que ver con las identidades políticas? Y cuando, al ofrecerles este encuadre a los votantes, ellos se apropian y actúan en función de la información que les da Bolsonaro o en función del llamado de identidad política que también les está dando. Entonces, cada problema que vamos encontrando, lo que abre es una comunidad de trabajo que lo que trata de resolver es cómo se explica el evento, por un lado, pero también cómo se conecta con esta familia de programas de investigación que ahora son mucho más diversos y mucho más interesantes que lo que eran hace algunos años. Entonces, yo les decía al principio cuando estaba hablando, uno arma un pipeline, ¿no?, una cadena de montaje de los proyectos. Y en esos proyectos va siguiendo obsesiones. Y en esas obsesiones van apareciendo intervenciones como el COVID, que hacen que todo lo que pensamos sea sometido a un estrés que antes no existía, ¿no? Y cuando se somete a ese estrés que antes no existía, tenemos que dar una respuesta que nos obliga a llamar a gente para colaborar, que tiene otras obsesiones, otras especialidades y otros skills con los cuales podemos colaborar. Entonces, eso no es lo que aprendíamos en la escuela graduada. Lo que en la escuela graduada aprendíamos era, como si yo dijera, el artículo sobre COVID que uno publicaba. Y leía el contenido, y leía la teoría, y discutía la teoría, y después trabajaba en soledad. Y ahora no tiene nada que ver con lo que hacemos todos los días nosotros los que estamos ya trabajando en la producción. Yo a la mañana me despierto y ahora estoy escribiendo un artículo con colegas, como decía, que están en Corea y que están en Estados Unidos, y después más tarde empiezo a intercambiar por un problema que estaba en el artículo que estoy haciendo con los colegas que estaban en Chile y en Brasil, y cada uno de ellos, en mi cabeza, va rearmando una agenda mía. Pero lo interesante es que todos nosotros con los que estoy colaborando, cada uno de ellos tiene una agenda en la cabeza que es ligeramente distinta. Cada uno de ellos se va alimentando de lo que uno está produciendo, pero al mismo tiempo
lo que está haciendo Valenzuela en Chile, lo que está haciendo Thiago Ventura en Brasil, lo que está haciendo Natalia Arquette en Argentina, lo que está haciendo Kyung Chang en Corea. Son todas en verdad agendas distintas que lo que están haciendo es confluyendo en un producto, en otro producto, en otro producto, y eventualmente vamos creando una comunidad de conocimiento que está creciendo muy, muy, muy rápidamente. Entonces, para cerrar, digamos, como para poder discutir un poco más abiertamente sobre agendas y colaboraciones y sobre cómo está trabajando la gente, cuando nosotros creamos el laboratorio interdisciplinario de ciencias sociales o computacionales, lo que estamos tratando es justamente de darle mayor coherencia y efectividad a esta multiplicidad de agendas en las cuales estamos todos colaborando. Se empieza a fragmentar el espacio académico y uno quiere jerarquizar las cosas que son más importantes, y además conforme los proyectos van creciendo necesita más recursos, necesita mejores encuestas, mejor acceso a data, mejor procesamiento, máquinas más fuertes que puedan hacer más cosas. Entonces vamos creciendo comunidad porque tenemos que responder a este tipo de demandas que antes no existían. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora con polarización? Lo que estamos haciendo con polarización es corriendo para llegar con productos que son importantes e interesantes para explicar fenómenos que no son relevantes, sabiendo que hay una comunidad que está corriendo con nosotros, por lo menos parte del camino, y sabiendo que hay 30 comunidades más que están también corriendo para publicar el mismo tipo de cosas y produciendo el mismo tipo de trabajos. En el cual, a diferencia de lo que pasaba con las ciencias sociales hace 10, 15, 20 años, no existía ni la presión de esos otros equipos trabajando en cosas similares, ni la comunidad para hacer este tipo de cosas en forma conjunta, ni la división de trabajo y la necesidad de skills complementarios para poder llevar a cabo cada uno de estos proyectos que están avanzando. Los cambios, para mí, académicos y los cambios teóricos ocurren generacionalmente. Eso quiere decir, yo ya estoy medio, como si se dijera, hard-coded, ¿no? Lo que aprendí yo en mi doctorado fue completamente distinto a lo que yo espero que aprendan mis estudiantes ahora. Y estoy seguro que en realidad estas formas que me son novedosas a mí van a ser como para ellos nativos digitales, las formas que no son novedosas, sino que son las formas habituales de trabajar en todo este tipo de proyectos. Lo interesante es que, como siempre, en los cambios generacionales, la mayoría de la generación de mi edad no tenemos el nivel de flexibilidad para ir produciendo cómodamente en este espacio, ni tampoco estamos necesariamente formando a la gente para que lo haga. Entonces, parte de ese cambio generacional implica también ayudar a que los estudiantes empiecen a insertarse en proyectos de investigación y no solamente en el viejo sistema de cátedra que había en Argentina, no solamente con un titular que trabaja un tema y uno se suma a ese tema y trabaja con ese titular en ese tema y con ese adjunto y en el tipo de cátedra de ese titular, sino también conectar con distintos colaboradores en distintos proyectos que van construyendo un mensaje teórico, medio como las redes, que es composicional, en el cual todo lo que tiene que ver con parte de medios de comunicación, en mi caso, vincula a Natalia, a Sebastián, a Ingrid, a Silvio. Y cada uno de estos productos se conecta con esos otros que tienen que ver con ideología y con polarización. Y en esos aparece Antoine Banks y David Carroll y gente con la cual trabajo más desde el área de políticas, Ki Jung, Juan Dodik. Entonces uno tiene esos colaboradores y todo eso después se conecta con la gente que trabaja en temas de congreso, Brian Crisp, Eduardo Alemán, Tiffany Barnes. Entonces cada uno va construyendo espacios en los cuales se va acompañando. Entonces cuando ustedes piensen agenda, de nuevo pensando más en los estudiantes graduados que en los colegas que tengo acá enfrente, cuando piensen en agendas, piensen con quién trabajan cómodos, con quién crecen teóricamente y con quién pueden producir productos que valen la pena, y pongan aquellos en los cuales hay mejor teoría, mejor data, más rápida resolución adelante, y aquellos que les encantan pero la data es mala, difícil de publicar, más atrás, y aquellos que no les gustan tanto pero son prometedores, que quede atrás lo que se llama el back burner mientras se va construyendo la data y va madurando, y aquello que es espectacular pero en verdad va a tener 3 años para llegar a estar en posición de ser pensado y escrito. Entonces cada cosa en el pipeline va tomando una posición
y aquello que sale más fácil va quedando adelante, y aquello que necesita más maduración va madurando por su cuenta. Entonces, bueno, eso es la forma en la cual mis proyectos están saliendo. Más que hablar de un proyecto en particular, me parece que tiene más sentido comunicar esto, porque esto es lo que van a ver en este momento si van a Estados Unidos, a Europa, eh, a muchos de los lugares de mayor productividad que hay en este momento en América Latina. Gente que está trabajando así, que está trabajando colaborativamente, extensamente, inteligentemente para organizar los proyectos más prometedores hacia adelante, y que está aprendiendo a manejarlo un poco como si fuera el feed de su red social, donde los proyectos, en lugar de uno ir y quedarse 3 meses pensando en esos, los proyectos van pasando y uno va editando, trabajando, agregando datos, procesando, devolviendo información, tomando información para llegar a los productos que están saliendo ahora. Así que si quieren paro ahora, y si quieren podemos charlar de alguna de las áreas en particular, o un poco más de lo que está pasando en la disciplina, que me parece nuevo y, digamos, bastante difícil de digerir para algunos colegas, y bastante difícil de producir la adaptación que es necesaria para que nuestros graduados sean exitosos. Así que, perdón, me mandé así y... Muchas gracias, Ernesto. No es mi rol hablar, yo estoy aquí un poco de organizadora, pero me encantó tu presentación y realmente creo que muestra tendencias que hasta hace poco tiempo eran bastante diferentes en el modo de hacer investigación. Me parece una mirada súper interesante de alguien que está en la frontera de la disciplina y que nos enseña muchísimo de cómo se está haciendo hoy investigación. Así que les invito a los estudiantes presentes a aprovechar este diálogo con Ernesto y que estamos en un espacio informal y reducido para que puedan agotar sus preguntas, dudas o simplemente inquietudes o comentarios. Rompamos el hielo. Bueno, yo pregunto primero. Ernesto, qué gusto escucharte, realmente pusiste en palabras muy claras y muy concretas algo que por ahí uno ve o cree que está pasando o te pasa, que tenés anotado en tu cuaderno una serie de cosas y con un grupo o con otro grupo y decís, o yo soy una persona demasiado curiosa y desorganizada, o esto es lo que llega y uno lo toma, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo en esa línea de producción, cómo haces para poner un corte y elaborar, ¿no?, un producto? Porque hay una conexión entre distintos temas, hay una curiosidad, los intereses que vos remarcaste mucho, esta cuestión de que resultan interesantes o que funcionan de alguna manera. Bueno, hay un condimento que me parece que está muy bueno destacar, pero ¿dónde está cómo se hace el corte, cómo lo haces vos en tu experiencia para elaborar algo y cortar, ¿no?, con el resto de cosas posibles que uno podría seguir agregando, por ejemplo? Gracias. Sí, totalmente. Creo que, por eso decía, la forma más fácil para mí, pero de nuevo, creo que todos tenemos muchas distintas estrategias, y conozco algunos colegas que prefieren pocos productos de muy alto valor agregado, algunos colegas que prefieren mucha cantidad, y algunos colegas que aceptan que hay algunos muy buenos productos que van a salir y que hay cosas de relleno. Y no hay costo para mí en pensar que no todo lo que uno produce tiene que ser magnífico, y que el problema principal es cuáles son aquellos productos que realmente pueden tener un impacto. Respondo dos cosas sobre eso. Creo que con el tiempo, conforme vamos viendo mucho material, una cosa que a mí me sirvió mucho es cuando estuve como editor del Journal of Politics, ¿no? Uno recibe cientos de manuscritos, y las revistas más grandes, Journal of Politics, American Journal of Political Science, el PSR, el European Journal of Political Science, el British Journal of Political Science, todos estos reciben mucho material y uno se va acostumbrando a cuáles cosas son áreas en las cuales hay crecimiento solo incremental
O sea que lo que uno puede agregar es muy poco y cuáles son áreas en las cuales hay un crecimiento mucho más vertiginoso y que vale la pena invertir más rápidamente. Siempre cuando llegan a la universidad de estudiantes nuevos, lo primero que les digo es, si ustedes hay algo que leyeron y les encantó, y entonces vienen acá porque quieren hacer eso, tienen que pensar que si lo leyeron, posiblemente eso está publicado y se publicó hace 2 o 3 años. Eso quiere decir que muy posiblemente esa agenda de investigación es una agenda de investigación que empezó hace 5, 6 o 7 años y que viene de un tema que en general ya estaba relativamente vigente, o sea que lo que a ustedes les encantó y empiezan a trabajar ahora, lo están produciendo y cuando salga va a ser 10 años viejo. En una época era, digamos, los colegas de Argentina que iban a Estados Unidos a estudiar federalismo. 2002, 2003, 2004. Y estaban leyendo las cosas del federalismo del 97, 98, 99, 2000. Para el momento que iban a terminar su tesis de doctorado iba a ser el 2010. O sea que si uno se fija qué es lo que es popular para tratar de saber qué es lo que vale la pena invertir, siempre estás detrás de la curva y siempre estás haciendo cosas que ni son tan críticas para el momento que estás viviendo ni tampoco necesariamente tienen un horizonte teórico. Entonces, todas aquellas cosas en las cuales ustedes vieron cosas que les encantaron, ¿no? En las cuales uno leyó argumentos y dice, qué bueno esto. Tienen que pensar que hay 3 o 4 años de trabajo atrás que uno no vio por lo menos, y que si uno quiere hacer ese mismo tipo de cosas, tiene 3 o 4 años hacia adelante que van a también tardar en hacerse lo mismo. Entonces, trabajo incremental, donde uno va a agregar una mosquita, ¿no? un giro. Hicieron esto, pero en realidad no se dieron cuenta que también se podría hacer esto para explicar esto que faltaba ahí. Todo lo que es un agregado de, aquello que es, yo podría estudiar esto porque entonces quizá esto no se vio o no se notó. Todas esas cosas son en algún sentido lo que se dice derivativas. Están en algún sentido sirviendo a teorías establecidas. No necesariamente están produciendo conocimiento nuevo. Entonces siempre en mis proyectos, aquello que es derivativo toma el asiento de atrás. Yo corto ahí. Aquello que es en verdad mejorar marginalmente una teoría, para mí es aburrido. No solamente que no es necesariamente una inversión de tiempo, me aburro porque no hay mucho jugo para sacarle. Uno en general hace eso más porque está manteniendo trabajo pasado o porque tiene ciertos colaboradores que tienen un incentivo para producir algo vinculado a su investigación pasada, pero cosas que que los entusiasmaban hace 5 o 6 años, para mí en general uno tiene que aprender a despegarse. La otra regla es aquello que es nuevo entonces va a problemas que son fundamentales de la teoría. Que lo que discuten son cosas que están sosteniendo la teoría en su base y no que son. Si un estudiante me dice a mí, por ejemplo, que un texto, tal cosa no se discutió y en verdad habría que agregarla, para mí es derivativo. Si alguien me dice en este texto hay un elemento fundamental, como por ejemplo, cuando pensamos ideología, en realidad no estamos sumarizando, no estamos resumiendo pensamiento espacial sobre la política pública, sino que estamos resumiendo percepciones afectivas sobre dónde está ubicado el partido. Ese es un problema fundamental. Hay un texto, hay un libro interesante de Frances Lee que justamente pone en cuestionamiento todas las mediciones de Congreso en Estados Unidos y dice no están midiendo ideología, están midiendo afectividad, conectividad, proximidad, pero no están midiendo izquierda-derecha en el sentido tradicional, en el sentido de política pública. Eso va al nudo de una teoría. Te estás cortando los pies a un pensamiento daunsiano de proximidad de política pública, etc. Eso no es marginal y eso no es derivativo. Eso va al centro de las teorías y produce una agenda. Eso vale la pena invertir. Entonces, es raro que uno encuentre, todos los años hay alguna que uno puede encontrar, o cada 2 años. Yo cuando encuentro una beta así me entusiasmo y en general meto primera, meto segunda y me mando para adelante. Esos son momentos en los cuales vale la pena invertir. Como no hay tantos de esos, eso es un muy buen filtro para no engancharse en cosas derivativas. A veces otra familia es, está bien, uno hace algo que es un poquito terreno más conocido, pero lo usa como excusa para poder aprender un nuevo skills que lo va a usar después mucho. Entonces, uno lo que hace es, todos necesitamos actualizar nuestros skills, entonces otra cosa que yo pongo adelante a menudo es data interesante, con un problema interesante, donde hay una nueva forma
de observar cosas que no se habían observado antes. Aquí hay que tener cuidado con la obsesión de los que hacen que hacen ciencias de la comunicación, ciencias computacionales, etc. En computación, por ejemplo, se fascina mucho con una nueva estadística que puede ser 3% más eficiente. En política, todo lo que aumenta la eficiencia del 3% o 4% es totalmente trivial. A mí, saber que la posición de los legisladores, si uso esta técnica en lugar de esta otra, mejora el performance 3%, no me dice absolutamente nada. Es totalmente derivativo. Entonces también eso se va para atrás. Entonces, y finalmente, pongo adelante siempre aquello que es relevante políticamente hoy. Y todo lo que es relevante políticamente hoy no lo pienso desde lo que es relevante políticamente, sino desde las teorías que podrían explicarlo. Hay que usar los shocks de la realidad para que le digan a la teoría que la teoría está mal. Cuando viene COVID, de nuevo un ejemplo, COVID es una intervención que todo el tiempo te interpela las teorías. Todas las teorías que ustedes tenían, todas las teorías que yo tengo, de pronto viene COVID y las pone a trabajar de una forma distinta. Y te obliga a pensar si las teorías con las cuales estabas pensando el problema te alcanzan o no. En nuestro caso, claramente no nos alcanzaron. Veníamos pensando los encuadres como un problema simplemente de polarización y de política, y de pronto aparece todo un universo teórico en el cual los encuadres también tienen valor informativo. Tuvimos que repensar completamente qué significaba un riesgo sanitario que no estaba simplemente vinculado al alineamiento político, y poder discriminar aquello que era político o aquello que no era político. Entonces, la realidad a veces es un catalizador que te hace cuestionar cosas que son fundamentales de cómo venís trabajando, y hay que escucharlo eso. No hay que tratar de acomodar el mundo a la teoría, hay que tratar de ver en qué medida la revisa. De nuevo, esos artículos van siempre adelante en el Python. Entonces, digamos, de nuevo, artículos que son de cosas importantes, nuevas que interpretan la teoría. Artículos que tienen nueva data y que van a los fundamentos de las teorías. Artículos que permiten dar respuesta que no es derivativa, sino que va al centro de las teorías. Todo eso pasa a estar adelante. Y todo lo demás va atrás, y de acuerdo al tiempo que hay, entonces a veces eso llega o no. Lo otro que dejo atrás, pero que vale la pena, es cuando hay un nuevo proyecto interesante, la gente tiene que acostumbrarse que la gran mayoría de los proyectos van a tardar 2 a 4 años a madurar. Muy raro que un nuevo proyecto no tarde en madurar eso. Y uno no puede invertir 2 a 4 años esperando a que la data madure y que los tiempos maduren. Entonces, todos los proyectos que son realmente lindos y nuevos, yo los pienso mientras lavo los platos, pongo la data a bajar para que se vaya acumulando, voy hablando con colegas para conseguir recursos, y todo eso es, digamos, parte simplemente de lo que va pasando atrás, como en el decorado de atrás, mientras estoy escribiendo las cosas de lo que ya tengo hoy. Todo eso requiere multitasking, y creo que en academia no estamos muy acostumbrados a pensar en todas estas cosas como multitasking, ¿no? Como una casa, ¿viste? Estás escribiendo un paper, se pone a llorar un nene, vos seguís escribiendo el paper mientras lo mueves la cuna. ¿Sí? ¿No? Yo me acuerdo cuando Camilo y Emi eran chiquitos, que a la mañana temprano me los ponían ahí al lado, y yo estaba trabajando y con un pie le movía la cuna. Mientras estaba trabajando, ¿no? Y creo que en general todos cuando tenemos chicos hacemos multitasking muchísimo. Bueno, la academia es multitasking, donde hay muchas cosas que también requieren mantenimiento, y que no tienen ganancia inmediata, pero que eventualmente pagan. Entonces uno tiene que aprender eso. Para eso necesitas buenos mentores, colegas que hayan pasado por esto, que puedan decir en esto no inviertas, en esto invertí. Aún a sabiendas que yo me he equivocado a veces y le he dicho a alguien esto creo que no vale la pena invertir, y de pronto después se transforma en algo súper interesante. Uno la pifia. Pero es más probable que la pifien nuestros estudiantes al principio que nosotros, porque ya vimos muchas cosas, vimos mucha basura, vimos muchas cosas buenas, y uno empieza a ver ciertos proyectos que cree que son prometedores. Así que esas son, digamos, algunas de las reglas. En Estados Unidos se hace mucho algo que en Argentina no, es que se debería hacer más, que es profesionalización. Cuando los estudiantes llegan, esto que estoy charlando ahora, tenemos cada profesor que les habla de un tema y los profesionaliza. De hecho, una de las charlas que tenemos con los estudiantes cuando entran al doctorado es que sí ser un profesional en ciencia política.
qué tipo de cosas son cosas que uno tiene que hacer, no solamente porque uno piensa bien o escribe bien o ve el mundo de un determinado, sino qué cosas significan ser un profesional. Ir a los meetings, escuchar, qué significa ser, ¿cómo se llama?, un académico que es realmente responsable. Después, ¿qué significa escribir un paper? ¿Qué significa ser un estudiante exitoso? Un estudiante de doctorado exitoso no es un estudiante que se saca 10 en todo. Es alguien que aprende cómo producir y pensar eh, como un investigador independiente. Entonces, todas esas cosas de profesionalización, de mentoreo, son cosas que son necesarias hacer y que creo que yo empecé a respetar cuando era mucho más grande. Cuando uno tiene, qué sé yo, 25 o 30 años, pensás que es medio cháchara, pero uno nota la diferencia cuando uno hace la socialización en cómo le va a los estudiantes después. Cuando uno les enseña cómo presentar trabajos, cómo escribir, cómo pensar la parte profesional de esto, hace mucha diferencia. Gracias. Espero no haber malinterpretado lo que vamos a charlar. Al contrario, por supuesto que es más que interesante, Ernesto, y me encantaría si Santiago, Ramiro, Ana quieren reaccionar, y si no, liberamos a Ernesto su tiempo, pero me parece que sería súper interesante si quieren comentar algo o alguna reacción. Bueno. Un par de comentarios exactamente tipo reacción. Perdón, creo que ahí se escucha mejor. Por un lado, me llamaba la atención o me sorprendía cómo contaba Ernesto lo de todo lo que se reduce, la reducción del tiempo de producción académica. Y me preguntaba por la rigurosidad del trabajo, sobre si él percibía, no en su propio trabajo, sino en lo que ven los colegas, digo, ¿no? Y en otras redes de investigadores, si él percibía una pérdida de rigurosidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, nada, me planteaba a partir de su identificación de aquello que es derivativo, de aquello que que él puede considerar fundamental, cómo hacer para identificarlo yo, que es un problema que me afecta a mí, digamos, pensando en esa forma de interpretar agendas de investigación, temas que interesan versus temas que valgan la pena, por decirlo de alguna manera, que era como, nada, en definitiva, para pensar algo que pudiera ser más útil o más vendible o más, o que convocara más atención a futuro cuando estuviera terminado. Esas eran las dos ideas que se me habían cruzado. Buenísimo. Y perdón, lo que no hice primero fue saludar a todos. Algunos compañeros nos conocemos, y tampoco agradecí el espacio, digo que siempre es muy importante para escuchar estas presentaciones con tanta actualidad, digamos, ¿sí? En particular. Así que bueno, las tres cosas. Saludar tarde, y los dos temas que mencioné. Gracias. Trato de contestar más brevemente, porque antes me expandí. No, creo que la calidad sube. Ahora explico por qué. En general, cuando uno trabaja solo, quizá con otro colega, dos cosas pasan. Primero, hay pocos ojos mirando la data, los resultados, cosas que pueden llamar la atención. Y segundo, no hay ningún tipo de especialización, entonces uno está haciendo todo, uno escribe, uno procesa la data, uno piensa las hipótesis, uno hace los modelos formales, y termina habiendo poca especialización en el tipo de tareas en las cuales uno puede ser más eficiente. Entonces, cuando yo trabajo un modelo formal, yo tardo mucho. No es mi especialidad. Cuando hago análisis estadístico, tardo muy poco. Cuando hago un paper solo, que hago el modelo formal y el análisis estadístico, tardo bastante más, porque en verdad hay siempre
un lugar de la investigación en el cual uno es más lento. Entonces, no solamente al hacer un modelo formal es más probable que yo cometa errores que otros colegas que hacen los modelos formales no cometerían, sino que además tardo más que lo que tardarían estos colegas. Entonces, cuando uno tiene un paper que tarda 3 meses y hay 3 personas, es como si el paper hubiera tardado 9 meses si fuera una sola persona. La diferencia es que en realidad, en general, si tenés buenos colaboradores, no si uno elige colaboradores porque son amigos pero no están trabajando cosas que sean realmente complementarias, uno en realidad está siendo más eficiente en cada uno de esos 3 meses. Entonces, yo creo que la calidad aumenta, no baja. Por otro lado, la gente piensa que tiene las ideas claras cuando las está pensando y procesando y todo, y en realidad no las tiene hasta las escribe. Cuando uno escribe el paper y cuando escribe los resultados y todo, ahí te das cuenta de todas las cosas que no habías pensado con cuidado. Cuando te obligas a escribir más, vas adquiriendo más horas de vuelo. Es raro que la gente tenga muchas horas de vuelo, ¿no? Cuando Mariana me presentaba y decía cuántos artículos tengo. Para decirlo así, si yo tengo 100 artículos en este momento, entre referato, no referato, capítulos, qué sé yo, lo que yo tengo son 100, digamos, viajes en los cuales tengo muchísimas horas de vuelo. Puedo estar totalmente equivocado, pero no hay duda que yo escribo mucho más rápidamente y que he cometido errores y que detecto en el código que escribo mucho más rápidamente los errores porque he tenido que responder y laburar intensivamente. Entonces mi día de trabajo es mucho más intensivo en este modelo colaborativo que lo que era cuando estaba solo. Entonces, no, yo creo que la calidad sube porque hay un montón de cosas que pasan cuando uno está haciendo esto. Y hay muchos más ojos, y hay mucha más vergüenza en publicar algo que está mal cuando hay 3 personas preocupadas. La persona más preocupada de los 3 en que eso salga sin errores va a poner más esfuerzo. Y entonces es interesante porque el paper va a estar escrutinizado más intensamente por el jabón más fuerte de la cadena. Y va a estar además más eficientemente producido porque cada uno está produciendo las áreas en las cuales puede producir mejor. Entonces, si uno arma equipos buenos, todo el equipo va ganando horas de vuelo. Yo tardo un par de años en entrenar a alguien. Tiago Ventura, por ejemplo, es estudiante mío, está terminando, ahora va a empezar un postdoc 1 año en Twitter, trabajando con Twitter para en la empresa Twitter para la elección brasileña. Del momento en que entró al programa al momento en el cual podía ser un colaborador que contribuyera eficientemente, pasaron un par de años, porque justamente tenía que tomar la velocidad requerida para que no estuviéramos nosotros trabajando además del artículo en él, sino que él realmente estuviera trabajando para contribuir al artículo. Entonces, hay tiempo de inversión para llegar a ese punto, pero una vez que uno llegue a ese punto, no tengo duda que no solo la producción es más rápida, sino que además la calidad es más alta. Respecto de cómo llegar a aquellos temas que son fundamentales, Hegel decía, creo que eso tenía absoluta razón, que solo tiene sentido destruir una teoría de una forma que es interesante si se lo hace desde adentro. Eso quiere decir que cada vez que lees un texto, si lo que notas es una ausencia, es derivativo. Lo único que realmente hace que una teoría trabaje es cuando aquellas cosas que son fundamentales para la teoría son puestas en tela de juicio. Entonces, las 2 fuentes más importantes para mí de creatividad en cosas que no son derivativas son aquellos momentos en los cuales uno puede darse cuenta o notar que aquellas cosas que son fundamentales para una teoría, al cambiar sus primitivos, cambia su naturaleza. O la otra que a mí me gusta mucho, porque soy medio de déficit de atención académico, el mundo todo el tiempo produce cosas que la teoría no puede responder y te obliga a repensarla. Y al hacerlo en general producís cosas que no son derivativas. Si no sos cómodo, y entonces no tratás simplemente de hacer que la teoría responda a cosas que no debería, tratando de extenderla conceptualmente para que cubra cosas que no debería cubrir, entonces los eventos en el mundo como coronavirus, de nuevo, te obligan a pensar la teoría de forma distinta. Lo que ocurre muchas veces es que la gente se acostumbra a sacar, ¿no?, la teoría del estante y después extiende su aplicabilidad para mostrar que en este caso también funcionaría. Y es medio molesto porque uno lo ha visto, digamos, esto es lo que se llama conceptual stretching, ¿no? Ese estiramiento conceptual en el cual en lugar de trabajar la teoría para ver si realmente responde, uno cómodamente agrega condiciones para que lo haga. Entonces, si uno no hace eso, llegas rápidamente a teorías.
Y otra fuente de inspiración que ha sido siempre muy buena es que cuando yo me encuentro con un colega como por ejemplo Natalia de comunicación, o que sea Carlos de economía, o ¿cómo se llama? Antropólogos, filósofos, con Marcelo Escolar me pasaba en geografía, el bache de lenguaje, el costo de traducción es tan extraordinariamente grande que produce resultados súper interesantes. Yo creo que la interdisciplinaridad bien entendida tiene que ver con el hecho de que si uno no lo piensa simplemente trivialmente, sino que se da cuenta que hay una dificultad enorme para traducir lo que el otro está diciendo, cuando uno encuentra esos puentes interdisciplinarios, se producen cosas súper interesantes. Venimos de formas de pensar que te obligan a pensar las cosas de forma totalmente distinta. Entonces, para mí, la colaboración con Marcelo, con Natalia, con gente de computación, con colegas en computación, me ha obligado a pensar cómo explico esto. Y es notable cómo vas a los fundamentos de la teoría. Porque de pronto, digamos, no puedes quedarte en el lunfardo propio de la teoría para simplemente agregarle otra palabrita más y que funcione. Tenés que ir realmente a los primitivos para que te entienda la otra disciplina y de pronto te das cuenta que hay huecos enormes que antes no se veían. Así que bueno, tres formas en las cuales, digamos, el casamiento de distintas tradiciones o disciplinas o teorías, el destruir la base de una teoría por sus fundamentales, como dicen, y no por elementos que faltan, y los shocks que a la teoría le produce la realidad, pues, creo que son tres buenas fuentes. Yo también quería hacer una reacción, capaz que no tanto de la interdisciplinariedad, sino más bien a nivel general, que es una duda que vengo teniendo hace un tiempito y que escuchándote, Ernesto, capaz que la podía meter ahí en el medio, que es cómo viene el trabajo de campo, cómo te parece que ha afectado la pandemia el trabajo de campo, si hay oportunidades o si se ha modificado mucho. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo la ves? Porque como estamos en nuestro proceso, digamos, de tesis, también me interesaba saber. Gracias, muy, muy buena Ah, la charla y también un gran aprendizaje y también un gran ejemplo para ir tomando, porque yo también soy medio fanático de esto de aprender de otras disciplinas y el trabajo en conjunto y constructivo. Gracias. no, gracias. Eh, Apenas ocurrió la pandemia, tengo varios colegas que estaban, por ejemplo, aprendiendo grupos de enfoque. Y lo primero que se me ocurrió cuando estábamos hablando es una oportunidad maravillosa para producir un lindo artículo para ver cómo se realiza trabajo cualitativo con grupos de enfoque o con entrevistas vía Zoom. En verdad, mucha gente que trabaja en temas cualitativos de pronto quedó como paralizada porque no podía ir a terreno. Y yo decía, es raro, porque en realidad si uno lo piensa, con Zoom estoy yo hablando con ustedes y yo estuve hablando con muchísimos. De hecho, tenemos un trabajo sobre sesgos punitivos de ICE, ¿no? De los agentes de inmigración de Estados Unidos, y estuvimos entrevistando a muchos inmigrantes indocumentados que habían sido detenidos por ICE con sus abogados por Zoom. Y eso implica, desde el punto de vista del trabajo cualitativo, repensar qué quiere decir la intervención participante, el diálogo, digamos, qué tipo de información son información y qué quiere decir, por ejemplo, documentar, ¿no?, el trabajo cualitativo. Si uno lo piensa, en realidad la crisis es también una oportunidad enorme para repensar cómo uno entiende el trabajo cualitativo. Y por supuesto, alguna gente trabaja a nivel cualitativo, empezó a trabajar cosas sobre cómo se piensa focus group, cuando por ejemplo la dinámica es ligeramente distinta, porque la gente participa en Zoom, cuando tenés muchas pantallas, distinto que lo que participa en tiempo real. Y cuando estamos en estas pantallas no podemos observar tanto los gestos de las manos, y ¿no? En focus group, por ejemplo, si tienen que agarrar un plato, o si tienen que filmar algo, o si tienen que hacer algo, pero también nos da oportunidades para ver a todos mucho más claramente. Estamos como en póker mirando todas las caras todo el tiempo, uno puede ver gestos e identificar reacciones a preguntas de modo mucho más claro y guardar registro para hacerlo, de modo que no lo hacíamos con trabajo cualitativo antes, e incluso documentarlo para publicarlo, que ahora se exige tanto, mucho mejor que antes. Entonces yo creo que yo pienso la política, la academia y el trabajo metodológico
como Rahm Emanuel en Obama. Toda crisis es una oportunidad, porque toda crisis te obliga a pensar de una forma que la gente antes no pudo hacerlo. Y eso implica que hay algo nuevo e interesante para decir. Entonces, para mí, la crisis de COVID paralizó una forma de hacer trabajo de campo, pero también uno puede pensarlo como una presión evolutiva, en la cual uno incorpora nuevas tecnologías. Y una vez que termine COVID, bueno, quizá podemos elegir a veces ir a campo en persona y a veces podemos hacerlo vía Zoom. Y quizás nuestras estrategias mixtas van a incluir parte digital y parte presencial. Entonces, el COVID ha producido muchísimo daño y ha generado muchísimo sufrimiento. Eso es cierto también de todas las situaciones en las cuales uno puede también aprender y crecer. Así que para mí eso es cierto también a nivel académico. Ha afectado mucho una cosa que sí vale la pena destacar: los colegas que trabajan cualitativamente han sido golpeados por el COVID mucho más intensamente. Si ustedes piensan todo lo que yo describí sobre los cambios que hubo a partir del COVID y los cambios de los últimos 15 años, claramente dejan una parte de los colegas atrás. Las y los colegas de pronto tienen desigualdades hoy en la velocidad de producción y de colaboración que son muchísimo mayores. Tiene que haber un cierto ajuste de las formas de colaboración para el trabajo cualitativo que no se ha producido. Todavía el trabajo cualitativo es percibido como un trabajo muy, muy solitario. Y la gente piensa a menudo el trabajo cualitativo como un trabajo que no es colaborativo. Y eso tiene costos de productividad muy altos. No solamente porque el trabajo cualitativo tiende a ser más lento, sino porque si no hay colaboración, la cantidad de esfuerzo que uno tiene que realizar para cada producto es enorme, y un buen artículo cualitativo en el cual hay un solo autor que hace todo el trabajo de campo, etc., es imposible que maduren los tiempos que maduran los otros proyectos. Eso tiene, para ser muy brutal, costos salariales, de reputación, de posicionamiento en la profesión, y para mí una de las discusiones que se tiene que dar la profesión es justamente cómo incorporas estos elementos que son cualitativos y cómo generas adaptación que no dejen a muchos colegas atrás en esto que se ha producido ahora. De hecho, en el artículo que hicimos para Política y Gobierno, parte de eso era justamente las nuevas desigualdades de la disciplina que se generan a partir de este shock. Genial, muchas gracias. Sí, perdón, un brevísimo comentario que me gustó ese término que usaste cuando hablabas de lo de las crisis y las oportunidades, porque en realidad uno podría pensar, no, pero ya había, Skype ya existía, bueno, y Zoom incluso ya existía, pero lo que no existía era forzarte a, ¿no? Y ahí está la oportunidad, digamos, porque uno dice, no, ¿cómo a nadie se le ocurrió antes? Y no, porque nadie, yo qué sé, no nos esperamos. Y entonces ahí como yo vislumbraba, digamos, una oportunidad de contactar con gente que, bueno, contigo en este momento, que de repente en otro momento tenía que estar en Estados Unidos o lo que sea para poder contactar. Así que gracias por la respuesta. Absolutamente, y hay que pensar que todo el mundo de pronto aprendió en 2 años a cómo comunicarse vía Zoom. Es como si le hubieras enseñado a todos los jubilados en un lapso breve cómo usar el cajero, el cajero para sacar plata. Digamos, está digitalizada, no estamos digitalizados solo los investigadores, está digitalizada la población para interactuar en Zoom de una forma que antes posiblemente no lo hubiera hecho. Imagínate tener que explicarle a la gente cómo hacer un encuentro en Zoom para hacer una entrevista, ¿no? No hace falta. Pero hay mucho aprendizaje que necesitamos hacer igual, porque cuáles son los límites, qué quiere decir calidad en esa entrevista, qué tipo de pregunta y todo, no lo sabemos. Perdón, Lucio. Sí, perdón, en realidad levanté la mano porque quería agradecer la charla que me encantó. O sea, de estos encuentros que hemos tenido, que han sido todos para mí fascinantes, todos encuentros con investigadores, este es el que más tarde llegué y el que más impacto me ha causado. O sea, llegué tarde lamentablemente, me perdí buena parte de la charla, pero quería agradecer todo lo que vienen señalando. Además, no sé, bueno, espero poder encontrarnos la semana que viene en el curso de Big Data que darías en el marco del PEMET. Me tengo que inscribir ahora, pero bueno, con esto estoy convencido de que me quiero inscribir, digo. Por eso también me vine a la charla de hoy, para tantear un poco el terreno. Así que me encantó y que eso, quería agradecer muchísimo tanto a la Escuela de Política y Gobierno por organizar esto, como por haberte prestado para la charla de hoy, que me ha dejado a mí, por lo menos con temas de investigación. Estoy en un equipo que está trabajando justamente cualitativamente el impacto de la pandemia en hogares.
Entonces estamos con un montón de entrevistas, hemos lidiado con las grabaciones telefónicas y con desgrabarlas, y bueno, todas estas discusiones metodológicas de lo que es derivativo y lo que no, con las teorías que estamos trabajando, bueno, a mí me deja mucho para pensar para la reunión de equipo que tenemos mañana. Así que bueno, voy a dar varias conclusiones para compartir así. Así que muchísimas gracias. Quería agradecer nada más. Sí, ahora voy a tener que tratar de mantener las expectativas para la próxima, para el seminario. Gracias por venir. Buenas noches. Yo lo único que quería decir, porque bueno, siempre mi gran duda por el momento en que me encuentro en la investigación es el trabajo de campo. Pero lo que quería decir es que me ha sacado un peso de encima, o una gran culpa, porque yo soy de la que está todo el tiempo buscando y trabajando en muchas cosas a la vez, y muchas veces te dicen, no hagas eso porque no te suma como investigador, porque cuando presentas tu currículum, ves que hay varias cosas, no hay una sola línea de investigación, hay varias, y básicamente lo que terminé entendiendo es que no, que hoy por hoy está bueno, es posible y que es deseable, e incluso trabajar interdisciplinariamente. Pues si bien, lo pongo nuevamente en mi caso, hoy por hoy estoy trabajando con economistas, con antropólogos, con sociólogos al mismo tiempo, pero también están a veces esas voces que te dicen, no, te estás yendo de la disciplina, volvé, esto no era lo tuyo. Así que si algo te puedo decir y agradecer es que hoy me has sacado una culpa que había ahí siempre de, ¿estaré haciendo bien o no? Dos cosas con eso que vale la pena. Aprender las demandas de tu institución. Y en nuestro caso, en Estados Unidos, cuando alguien va por tenure, no sé si saben cómo funciona el sistema, pero para promoción, me mandan, yo tengo siempre cartas de tenure que tengo que escribir para universidades, y me fijo, ¿no? Y digo, tiene cosas colaborativas, tiene cosas solas, tiene artículos, tiene libros, y hay como una cantidad de cosas, no hay una sola de esas que es clave. Y las instituciones tienen distinto tipo de presión sobre sus investigadores. CONICET, por ejemplo, para mí, tiene a veces una demanda excesiva en el trabajo solo, y creo que eso es un problema más generacional. Mucha de la gente que está justamente como evaluadores van a ser más vieja guardia en un tema de recambios generacionales. Nosotros pedimos siempre un académico balanceado. Un académico que muestre que tiene una línea propia, lo cual no quiere decir escribir solo, sino que sea consistente a nivel teórico en las distintas cosas que hace, y que tenga cosas solo, cosas colaborativas, cosas que están publicadas en buenos lugares, ¿no? Categoría 1, en el caso de Argentina, lo que uno ve es cuán well-rounded, ¿no? Está un académico y cuál es su impacto. A veces yo tengo ciertas críticas aparte del formalismo de CONICET, ¿no? El tipo de puntaje que demanda, pero también es cierto que la carrera académica de uno ocurre solo en un momento, en un tiempo y un espacio, entonces uno tiene que saber los límites, lo que puede empujar o no. Creo que actualmente CONICET está empezando a flexibilizar un poco esta visión que era muy rígida de qué significa un producto. Nosotros también tuvimos que hacerlo recientemente. Antes solo nuestra tesis de doctorado requería un libro, y ahora tenemos tanto el libro como el sistema de 3 artículos, que es más común en economía. Así que eso va a ir cambiando. Pero yo con vos totalmente. Creo que hace la vida académica más interesante, que hace la vida académica más productiva, y que no tiene sentido decidir, ¿cómo se llama?, limitarse en función de qué es lo que uno piensa que le van a exigir. Se puede hacer todo. Y más interesante. Total, total. Y en Es todo muy caso, aburrido estar en una sola cosa todo el tiempo. y que tus mentores te digan en algún momento, en todo caso, si necesitas una cosa más sola, o si necesitas 2 cosas más colaborativas, o si necesitas más en esta rama. Con mis estudiantes en Estados Unidos todo el tiempo tenemos charlas donde discutimos en su CV cuáles son agujeros importantes que hay que cubrir. Todos tenemos agujeros. Entonces, para eso están los colegas y los mentores. Muchísimas gracias.
Ernesto, yo creo que todos pudieron reaccionar y comentar, no sé si te parece, para no abusar de tu tiempo, porque ya llevamos un poquito más de una hora, si les parece bien y nadie tiene nada más, podemos ir dando por terminado el encuentro. Millones de gracias, realmente un placer escucharte y aprender de todo lo que decís, porque la verdad que creo que planteaste una cantidad de temas que son muy importantes para alguien que hoy se está formando, y también desde el punto de vista de las instituciones para también hacer ajustes en nuestros programas de enseñanza, incorporando ciertas habilidades que no están hoy en los planes de estudio, pero que forman parte de una formación integral y profesional como vos lo planteabas. Así que mil millones de gracias, muy, muy, muy interesante y generoso como siempre. Y bueno, esperemos que tenerte pronto nuevamente con nosotros. Sé que ahora vas a dar el curso de Big Data, así que bueno, ojalá que muchos lo puedan tomar y bueno, eso, por nuestra parte, muy agradecidos, Ernesto, como siempre Claro. con vos. Y Gracias muchas por la gracias invitación. por sumarse a los estudiantes y los que llegaron tarde, saben que lo tienen grabado, así que lo vamos a poder circular, por suerte, y tenemos el material a disposición. Gracias, gracias por... Excelente, gracias por todo. Chao, un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Gracias, chao.